Cuánto gil suelto que hay. Sebastián Katz está en línea, es docente en 3 escuelas públicas técnicas de la ciudad de Buenos Aires. Sebastián, buen día, ¿cómo le va? Buen día. Gracias por haber aceptado esta conversación. Nosotros venimos siguiendo con mucho énfasis este daño colateral inmenso que está teniendo la sociedad argentina, que a mi criterio y en mi exposición frente a esta audiencia digo que no es una casualidad que se esté actuando para destruir la educación. Y he visto y lo he seguido a través de su cuenta de Twitter, planteando como docente el sentir la imperiosa necesidad de volver a las clases presenciales. Cuéntenos un poco su predicamento al respecto. Así es. A ver, cuando el 15 de marzo se resolvió la suspensión de las clases presenciales, en principio era un plazo de 14 días, para todos implicó esto una experiencia nueva, distinta, empezar a usar mucho más herramientas que ya existían o que ya en alguna medida manejábamos, de educación a distancia, el tema del Zoom, los mails, los WhatsApp, las redes, etcétera. Pero la verdad es que en marzo nadie se imaginó que íbamos a estar empezando octubre y no íbamos a haber vuelto a la escuela. Esto con el correr de los meses fue generando un daño enorme, un daño muy grande a los chicos en términos pedagógicos, en términos de formación, pero además en términos de perder la escuela como ámbito de sociabilización, de intercambio, de vínculo entre ellos. Y bueno, hay algunas propuestas respecto de la vuelta a la presencialidad para que los chicos no pierdan el año, para que retomen ese vínculo y por supuesto haciéndolo con todas las medidas, con todos los protocolos que corresponda en términos de precaución, porque está claro que estamos viviendo una pandemia, pero también está claro que digamos hay otros tipos de daño más allá de la cuestión sanitaria que se están produciendo y que son realmente muy complicados y de los cuales hay datos concretos que muchos docentes tenemos y que a ver, el Estado también tiene. Me gustaría introducir este criterio. Esto lo tengo por directores de escuela de acá de Mar del Plata. Ni bien el ministro Trota dijo que este año no iba a calificar o que todos iban a aprobar, en muchas escuelas, aún públicas, con la cuestión de la conectividad resuelta, el encendido de los alumnos bajó notablemente, en particular en los secundarios. En particular en los secundarios, es así. Y a mí lo que me está pasando es que está claro que estoy hablando de una pequeña muestra de alumnos, porque cada docente tiene una cantidad limitada de alumnos que no representa el universo, pero que es parte del universo. Yo lo que tengo es, en septiembre tuve algún tipo de vínculo con la cuarta parte de los alumnos de los que tenía en abril. Yo en abril tenía poco más de la mitad, y ahora en septiembre tuve algún vínculo con 9 de 65 alumnos. 9 de 65, o sea, alrededor del 14%. Y cuando digo algún vínculo, digo que aunque sea me mandaron un mail en un mes. Claro. ¿Sí? Digamos, no estoy considerando un intercambio o una participación excesiva. Nos pasa a muchos docentes de armar algún Zoom o algún tipo de clase o clase de consulta o encuentro o lo que sea virtual y quedarnos solos esperando que no se conecte ninguno. Nos pasa mucho a muchos docentes. Qué tremendo, ¿no? Porque pienso por el otro lado en estos dos ejemplos que trascendieron esta semana, que son Romina, esta chiquita cordobesa que se iba a la cima de la loma para tener conectividad y poder estudiar, y en otra chica también en Córdoba, bombera, o asistente del cuerpo de bomberos en la recarga de los aviones que están trabajando en el tema de los terribles incendios de la provincia, que logró una especie de recreo ahí con el relevo de sus compañeros para poder rendir online un examen, ¿no? Sí, hay muchos ejemplos de muestras de
esfuerzo por parte de los chicos y de las familias que los docentes también acompañamos. Pasa mucho que en alguna familia, en alguna casa, hay un solo dispositivo como para conectarse, claro. Entonces por ahí los chicos, no sé, me ha pasado, chicos que aprovechaban el fin de semana, que estaban, los padres no trabajaban y estaban en la casa, entonces se iban a algún lugar con wifi gratuito para desde ahí mandar las cosas. Y ahí uno lo que hace es tratar de, aunque sea sábado o domingo, contestarles lo antes posible para que se queden tranquilos de que uno recibió el trabajo, para poder hacerles una devolución. Sebastián, para tratar de acompañar ese esfuerzo. Me gustaría hacer acá una postilla. Vos decís, vos sos docente en Capital Federal, que es el lugar en donde se supone está la mayor concentración de bienestar de la República Argentina, ¿no? Lo cual es una figura como cualquier otra. Pero vos acabas de describir una situación de pibes que viviendo en Capital Federal no tienen las condiciones necesarias de conectividad. Sí, hay una cantidad. De hecho, bueno, hay 6.500 chicos que son los que la ciudad está pidiendo que puedan volver a las clases presenciales. Se habló de patios, se habló de plazas, de distintos lugares al aire libre donde el riesgo sea lo más bajo posible, para que puedan retomar presencialidad. Claro. Pero sí hay casos de chicos sin conectividad en la ciudad. Está claro que es mucho menos que en muchos otros lugares del país, pero los hay. Sí. Y después también hay cuestiones de espacio, de habitabilidad, de metros cuadrados por persona en un determinado hogar, y que el chico pueda contar con la posibilidad de hacer las tareas digamos, cómodo, de una manera más o menos razonable, que le permita concentrarse, desarrollarse de la mejor manera posible. Claro, eso también eso es una complicación, sin duda. No, eso es así, de manera cierta, ¿no? Y lo que pasa es que también hay una cuestión ahí que es muy impactante, es decir, la posición de los gremios es no dar clases. En algún caso se habla de dirigentes que dicen, bueno, no va a haber clases hasta 2022, digamos, es promover una catástrofe educativa de proporciones inabarcables, porque es difícil hasta pensar en cómo concebirlo, ¿no? Sí, porque yo creo que una de las cosas más graves es que se prolonga la incertidumbre, ¿no? De padres, de chicos y de muchísimos docentes, incluso de docentes que pertenecen o tienen afinidad con algún gremio y que sin embargo comparten esta posición de volver a las aulas, de volver a la escuela, de retomar presencialidad, de pensar en el daño que se está generando si no lo hacemos. Lo que tiene que haber es una hoja de ruta, un plan, y empezar a tener, en la medida de lo posible, algunas certezas, aprender de las cosas que no se hicieron bien, porque la verdad es que en nuestro país hubo advertencias respecto del COVID-19 hacia fines de enero, principios de febrero, y hubo tiempo suficiente como para entrar al aula los primeros días de marzo de otra manera, porque una cosa que nos pasa a muchos docentes es lo siguiente: nosotros tuvimos 1 o 2 clases en marzo y después se cerró y nunca más se abrió. Claro. Entonces, no solo estamos dando clase a distancia, sino que le estamos dando clase a alumnos a los que no conocemos, a los que casi no conocemos. O sea, si a uno se le interrumpen las clases, no sé, a mediados de abril, uno ya mínimamente conoce a sus alumnos, ¿sí? Y empieza a saber quiénes tienen mayores dificultades en algunas cuestiones y puede trabajar sobre eso de otra manera. Acá además le estamos dando clase a alumnos a los que casi no conocemos y con una suspensión sorpresiva, porque la verdad yo me fui un viernes de la escuela diciéndole a los chicos, con eso tenía 2 veces por semana, jueves y viernes, diciéndole, chau chicos, hasta el jueves, nos vemos, y no los vi más. Claro. Entonces, eso también nos perjudicó notoriamente. Y la otra cuestión, puede pasar, porque perfectamente puede pasar, que
se retomen las clases presenciales y en algún momento sea necesario volver a cerrar y que sea algo intermitente. Bueno, eso hay que pensarlo también, eso hay que planearlo también. Entonces, a mí me llama mucho la atención, o no, pero es doloroso ver la negativa rotunda que tienen algunos, empezando por el propio ministro de Educación Trota, a sentarse a conversar y a diseñar un plan para generar una hoja de ruta y para dejar atrás la incertidumbre. Sí, sin duda. Yo cierro con esto y es mi lectura de muchos años de estar dedicado a estas cuestiones. Yo creo que la sociedad a la que aspiran es una sociedad que no es democrática y que se construye con iletrados. Cuanto más masivos los iletrados, mejor. Por eso, por ejemplo, a todo ese sector le molesta tanto el DIPI, entre otras cuestiones. Pero bueno, te agradezco enormemente. Un abrazo a la distancia, gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Buen día. Bueno, el docente Sebastián Cat, docente de 3 escuelas técnicas de la capital federal.